Hola a todos, bienvenidos a Procurement Lover, un canal educativo en el que compartimos conocimiento y opiniones propias. Soy Mariana Polini, desde España, y me defino como una apasionada de la función de compras, un poco friki de las compras. Hoy en el canal tengo el gran placer y el honor de estar acompañada por un gran profesional, Guillermo Tapia, desde Holanda, ¿no, Guillermo? Muchas gracias por la invitación, Mariana. Un gusto estar aquí en Procurement Lover. Y bueno, vamos a atacar el tema hoy. Sí, hoy efectivamente vamos a debatir sobre un tema muy interesante del que Guillermo es un gran experto, el shoe cost, o dicho de otra forma, lo que debería costar y no lo que el mercado pretende cobrarte en las famosas 3 ofertas o las 2 ofertas o las 5 ofertas que los compradores suelen pedir. Que nos pide nuestra política de compras normalmente. Exacto. Bueno, Guillermo es un gran líder en el sector de compras y lleva más de 15 años gestionando compras para empresas multinacionales del sector de alimentación y bebidas. Corrígeme si, si digo algo. Sí, más de 10 años. Todavía no llego a los 15, pero espero llegar pronto. Muy bien. Bueno, nada, Guillermo, the stage is yours. O sea, cuéntanos brevemente quién eres y dime si le explicarás a alguien de tu familia en qué consiste tu trabajo, ¿qué le dirías? Bueno, soy Guillermo. Tengo un background en finanzas y en economía, pero yo creo que como más del 80-90% de todos los profesionales de compras llegamos aquí por accidente o por destino. Yo, como le digo, tengo ese background en finanzas y economía. Yo empecé mi carrera en compras hace poco más de 10 años en compras para marketing. He pasado por varias categorías de compras, desde marketing, logística, plásticos, corrugados, diferentes tipos de packaging en diferentes multinacionales. Yo estoy basado en Holanda, en Países Bajos, que es un hub, digamos, un hub de compras bastante grande aquí en Europa. Muchas empresas tienen sus centros operacionales europeos o globales. Entonces eso me ha dado la oportunidad también de conectar con muchísimos profesionales en compras. Y como tú también te introducías, soy un apasionado por las compras, apasionado por inteligencia artificial, y Shoot Cost Model es una de mis pasiones también. Es algo que es una de las cosas que más me gusta de las compras. ¿Cómo definiría las compras a mi familia? Este es algo que siempre me da un poco de risa, porque mi esposa, cuando me dice: "Preséntate con nuestras amistades", cuando me presenta a alguien nuevo, yo nada más les digo: "Compro cajas, compro envases", y la gente se queda como: Esta persona que tiene una cuenta en Amazon y compra cajas para su empresa, o qué qué hace?". Pero a veces es difícil explicar, entonces por eso yo siempre lo dejo en compras, pero si lo tuviera que explicar, diría como: nos encargamos de tener el producto correcto, desde el lugar correcto, en el lugar correcto, al tiempo correcto y al precio correcto. Y manejar todos los riesgos que hay alrededor, implicaciones con negociaciones, pláticas con proveedores, muchísimo discusiones con clientes internos, pero ya que te empiezas a meter más a fondo, los pierdes si no tienen experiencia en la profesión. Las negociaciones que más me han marcado, a ver, he pasado por negociaciones desde pequeñas, gigantescas, de millones de euros, con presidentes, CEOs de empresas, pero las que más me han marcado a mí son las que me dan un reto intelectual, ¿vale? Una negociación, obviamente, en la que tienes que empezar a mover tus piezas de ajedrez, en las cuales no solamente es: este es mi poder, este es el poder que tengo sobre ti o tú sobre mí, y este es el precio. Incluso cuando hablamos de Shoot Cost Model, podemos discutir el precio, pero de verdad las negociaciones en las cuales estás moviendo piezas de ajedrez, digamos. Me gusta también, uno de los temas que me apasiona en la negociación es teoría de juegos. Entonces esas partes donde tú dices: el proveedor me está haciendo esto, ¿qué pasa si yo respondo así? Si respondo, y empiezas como a hacer tu árbol de decisiones, esas me encantan, me encantan. La primera vez que utilicé un Shoot Cost Model o algo parecido, digamos, a un Shoot Cost Model,
básicamente fue algo muy sencillo. Yo empecé en la parte de marketing, en la cual es muy difícil. Yo diría que es, si tenemos que decir, la última categoría donde, donde yo recomendaría hacer un shoot cost model es en marketing, porque es difícil ponerle un precio a la creatividad y al retorno de la inversión que te puede traer alguien. Entonces, tal vez alguien te cuesta 10 euros la hora, alguien te cuesta 1000 euros la hora, pero esa persona que cuesta 1000 euros te va a dar un retorno de inversión mucho mayor, ¿vale? Entonces es difícil evaluar esa parte. O tal vez alguien te cobra 500 la hora, pero te lo hace en una hora. Entonces es difícil hacerlo en marketing. Entonces esa fue mi primera categoría y ahí no te diría yo que lo implementé. Fue en la siguiente categoría que fue logística, en transportación, donde como comprador, era un comprador, apenas llevaba 1 o 2 años en la profesión y me tocó que me aventaran con los tiburones. Entonces, yo soy una persona de números y me gustan mucho perdón, de repente voy a andar metiendo palabras en inglés por ahí, pero los hechos, me gusta mucho tener de facts, o sea, poner los facts en la mesa. Hechos, pruebas, exacto, algo tangible. Y yo estaba negociando transporte y cuando haces un tender de, ¿qué eran en ese entonces? 500 líneas de transportación con 40 proveedores, entonces recibías precios y a mí me encantan los Exceles, entonces era como, yo estaba en mi ambiente. Pero si vamos al tema, como es el título de la discusión, eso nada más era comparar. Y era decir, a ver, estas son la comparativa de precios que me están dando los proveedores, pero me hacía falta algo más. Entonces yo dije, ¿cómo puedo llevarlo al siguiente nivel? Y es para mí, eh, era, si yo pongo una empresa, si mañana yo, Guillermo Tapia, compro un camión y le pago a un chofer para que vaya y venga de la fábrica de mi fábrica. En ese entonces yo compraba de nuestra fábrica hacia nuestros retailers. Entonces, si yo, esa línea, si a mí mañana, Guillermo, me la ofrecen, ¿cuánto cobraría? Entonces empecé a investigar cuánto gana un camionero, cuánto cuesta el diésel, cuánto cuesta un camión, si hago un leasing o si lo compro, cuánto pagaría yo de mi, de mi préstamo, reparaciones, llantas, cuánto tiempo se tarda en gastar unas llantas, después de cuántos kilómetros das mantenimiento. Entonces me empecé a meter. Y es básicamente, para mí es un trabajo de convertirte en un detective, ¿no? Un poquito. Entonces, meterte a fondo y con eso yo me armé de herramientas para poderle decir al proveedor, a ver, sí, todos me están diciendo que cuesta 1000 euros esta línea, pero si yo mañana pongo una empresa, creo que lo puedo hacer en 800. Entonces, una vez que le digo eso ya al proveedor, podemos comenzar las discusiones, no desde el punto de vista de esto es lo que el mercado me está ofreciendo, sino esto es lo que yo creo. Y no es como atacar al proveedor, es más, esto es mi punto de vista, ayúdame a entender si está bien o si está mal. Muchas veces puede estar mal. Esa fue la primera vez que tuve mi encuentro con un shoot cost model súper básico y sencillo. Vale. O sea que te gustó, vaya, desde la primera impresión tuviste muy buena sensación. Sí, no, funcionó bastante bien. Esa vez, excelentes resultados. Vale. Se volvió adicción. Yo quiero compartir ahora una presentación porque hay como tres frases que me han gustado, que me gustaría compartir con la comunidad. Vale, vamos a intentar compartir. Should cost. Vale, ahora creo que puedes dar la definición de should cost. Básicamente lo acabamos de explicar. Así es. Exacto. Ahora, esta definición que creo que McKinsey y otras consultoras también definen el DAF cost, lo que cuesta hoy, el should cost, lo que debería costar, básicamente lo que estamos hablando, el could cost, lo que podría costar si todo fuera perfecto. O sea, me gusta mucho esta
El does, el should, el could. Me gusta mucho y no sé si tú te sitúas y nos quieres explicar un poco de cada Sí, una. claro. Sí, cómo lo Y yo, interpretas. yo le añadiría tal vez el mercado, digamos. Vale, También está el dos costes, me cuesta hoy 100 euros. Lo siguiente, o digamos el extremo, están bien puestos, es lo que cuesta hoy. El could cost, que es el otro extremo, es si la máquina funcionara al 100%, o por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba dando en logística, si mi conductor sí, estuviera manejando 24 horas, si no tuviera tiempo muerto para reparar mi motor y cambiar mis llantas y parar a dar gasolina, o sea, si estuviera 100% ese camión trabajando y el conductor, eso es lo que me podría costar, ¿vale? Porque hay una diferencia. Y el should cost es, no, a ver, hay regulaciones. El transporte, el conductor, el chofer tiene que pararse cada cierto número de horas, no puede andar 24/7, ¿no? Tienes que parar tu camión para repararlo. Se va a descomponer a veces, ya sea si tienes que repararlo eh, cada cierto tiempo o si simplemente se descompone porque se descomponen las máquinas, ¿no? Entonces tú ya empiezas a meterte más a temas eh, de eficiencia. Entonces, cuando tú haces un should cost, sí, tienes que empezar, digamos, desde el could cost, que es cuando todo es perfecto, y sí. después eh, traerlo de vuelta hacia la situación actual de tu empresa y de tu proveedor, a tus volúmenes, a lo que tú vas a estar ordenando. Digamos, en el ejemplo de la línea de transportación, muchas veces tú como empresa le estás diciendo al transportador, y por cierto, me va a tardar 3 horas en que tú me descargues el camión. Y son esas cositas que estás añadiendo en la parte comercial que parece que no afectan tu precio, pero lo afectan y lo Claro. afectan bastante. Entonces esa es la parte que tienes que empezar a meter también el should cost. Los costes indirectos, ¿no? Los directos y los indirectos, los overheads. Al final, Exacto, todo juega, ¿eh? Todo juega. todo, todo juega. Si tú le dices a un proveedor 30 días de término de pago contra 180, no te lo va a dar gratis, ¿vale? Claro. Todo cuesta. No hay lunch gratis en esta vida. Y esas son las cositas que tú tienes que saber muy bien de tu operación, pero también de la operación de tu proveedor Sí, tienes para que poder conocer muy llegar. bien tu producto, la competencia. El proveedor conocerá mucho mejor su competencia, ¿sabes? Claro. Que al final, Y esa es la parte de la negociación interesante también porque tú ves el valor de mercado porque te están llegando eh, cinco quotations, ¿vale? Pero ellos también saben cómo funcionan sus competidores, dónde ganaron, dónde perdieron, qué clientes tienen, cuántos volúmenes están manejando. sí, Y muchas veces te van a decir, bueno, quizá lo puedes encontrar más barato, pero ten cuidado, calidad quizá no está al 100% o tal vez se van a ir a bancarrota. Te encuentras bastantes cosas interesantes ya cuando llevas la discusión a ese punto. muy bien. Bueno, yo creo que es una metodología muy importante. A veces se piensa que esta metodología funciona solo por las grandes empresas, ¿no? Las multinacionales, con un equipo, con equipos de ingenieros de costo. Pero si alguien, por ejemplo, tendría que empezar una pequeña empresa o decimos, yo creo que aquí hay que separar lo que son los datos de si alguien quisiera empezar, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si alguien quisiera empezar con esto, ¿dónde podría buscar datos para utilizar este tipo de metodología? Los datos para Chukos Model eh, empieza, digamos que si tú tienes experiencia en la categoría, desde ahí empiezas, desde tu propia experiencia. Vale, Empiezas buscando también, por ejemplo, hay muchos índices que son públicos, ¿vale? Entonces, si estás hablando de materiales, hay muchos índices que son públicos. Hay mucha información adentro de tu empresa también. Entonces, digamos que si tú estás produciendo envases de vidrio, seguramente alguien en tu empresa hay algún técnico que ha trabajado en esas empresas que fabrican los envases de vidrio.
hay muchas personas especializadas y es algo que muchas veces no se toca. No sé, no, tú estás en tu burbuja de compras, pero tienes que platicar con todas las personas. Te sorprenderías de Sí, es muy importante. toda la Sí, información que encuentras. sí. La otra, obviamente, es Internet, buscar, buscar, buscar. Hay veces que tienes que convertirte de cierta manera en un detective y obviamente ahora con la inteligencia artificial es más fácil encontrar ciertas cosas. También se inventa muchas cosas la inteligencia Sí, artificial. hay que vigilar. Yo aconsejo siempre Tener para cuidado. búsqueda de mercado la inteligencia de Google, Gemini. Sí, Es muy bueno. sí, o Perplexity. Entonces, hay unas Perplexity que también, perdón, mejor Perplexity, sí. sí, nos metemos Sí. quizás el tema de ella al Luego ratito, lo dejamos para el final, sí. pero nada más desde mi punto de vista es que antes, cuando no existía eso, te puedo dar algún ejemplo, no sé, cuando yo estaba negociando para almacenes, Sí. ¿vale? En almacenes, ¿qué te cobran? Te cobran las personas que manejan los almacenes, te cobran el espacio. Básicamente te están rentando un espacio de Ujú. almacén. Si tú quieres saber, vas a una nave industrial, ves qué naves industriales están en renta, recoges el teléfono y preguntas, ¿cuánto está la renta? ¿Vale? Puedes encontrar esa información, pero te tienes que meter y tienes que ser Un dedicado a... investigador. Yo también a veces lo de ser compradora lo traslado también, abro un paréntesis y lo cierro rápidamente, lo traslado también a la vida personal. Claro, Preguntar, claro. llamar, preguntar. 100%. Hay gente, hay gente a nivel, a nivel particular que también le da pereza. Muchas personas no, dicen, a mí me Sí, encanta. claro. Y tienes que estar, Activo, te ¿no? tiene Saber que... Claro, informarte. claro, claro. Sí. No es como que alguien me dijo a mí, por ejemplo, a ver, vamos a, llámale al almacén, ¿no? Ese es un ejemplo rápido, pero a mí me nació la idea de cómo puedo yo saber cuánto cuesta el Muy metro bien. cuadrado en esa zona. Pues alguien lo está rentando, vamos a marcar. Un ejemplo en esta parte de dónde sacamos los datos, muy interesante que quería comentar, es en una ocasión cuando estaba haciendo yo un Short Cost Model y estaba yo obteniendo una manera de que puedes obtener muchísima información, no solamente de datos para tu Short Cost Model, pero también para proceso, maquinarias, eh, eficiencia, etcétera, es revisar tesis. No sé cuál es Tesis, dice, en español. Tesis, em, como a la cuando universidad, ¿no? acabas la maestría, Cuando acabo cuando de... acabas La universidad, sí, el trabajo final de grado o de, bueno, es debería ser. exactamente. Muchas personas hacen, ya sea de maestría, de doctorado, de Sí. licenciatura, hacen maestría, hacen su tesis con empresas. Y una vez me tocó yo haciendo un shoot cost model, dije, necesito saber más y me metí a buscar tesis de esa categoría sin meterme a mucho detalle. Y encontré una tesis de una persona que trabajó en esa empresa. Y me dio mucha curiosidad porque la tesis tenía números muy exactos. O sea, era como 3.253.548.53. Era como, eso Uf, no es un número como uf, que se le ocurrió a alguien. O sea, la persona copió y, eso, y sí, sí, entonces roza el dije, límite de saber de la privacidad. sí, sí, claro, o sea, Bueno, no, mejoran datos públicos, nota, si sí, tienen, sí. si están escuchando esto y tienen becarios o alguien haciendo tesis, asegúrense de leerla antes Claro, de que la sí, publiquen. sobre todo. Y entonces yo voy, reviso el nombre de esta persona que publicó su tesis en LinkedIn y veo que trabajó en la empresa con la que yo estaba negociando. Entonces pero a ver, se trata de buscar, de ser curioso, de convertirte a veces en un detective y con la inteligencia artificial pues se ha avanzado un poco esto, pero la curiosidad es lo que debe de quedarse ahí. Sí, con la inteligencia artificial y la curiosidad sobre todo tiene mucho potencial, una búsqueda avanzada, ¿no? De los Claro, LLM, ChatGPT, Perplexity, etcétera, etcétera. Muy bien. así es. Vale, pues seguimos. Estamos diciendo, bueno, los datos, la inteligencia artificial nos facilita mucho, pero bueno, yo si soy una pequeña empresa, considera que en España tenemos casi el 80% Ujú. de las empresas son pequeñas y medianas empresas.
En una empresa pequeña puedes aplicar el should cost o este es solo para grandes empresas. Yo, desde mi punto de vista, es para cualquiera que esté interesado, pero el asterisco, las letras pequeñas, donde tengo que decir es para cualquiera que tenga el tiempo también de hacerlo y que el tiempo invertido ¿Sí? se regrese o tenga ese retorno de la inversión del tiempo, porque si yo hago un shoot cost model en una empresa pequeña, en papelería, no sé, digamos, mi empresa compra 300 cuadernos. Si le negocio al proveedor 50% en mis 300 cuadernos, pero me gasté 2 semanas haciendo un shoot cost model de cuánto cuesta un cuaderno, no. Entonces, el asterisco, la letra pequeña es tiempo. Es donde yo diría, eso sí, si tu empresa, por más pequeña que sea, enfócate en tu mayor gasto. Exacto. Ahora te voy a decir, Pareto, empezamos por ahí, 80-20, a partir de ahí, donde hay más volúmenes, y a partir de ahí, a ver si la categoría es una categoría de marketing, ¿no? Pero si es una categoría que estás comprando un producto fabricado, un packaging o, yo qué sé, un accesorio, una válvula, una junta, no sé, un boli, sea lo que sea, al final se trata de un poco analizar, hacer un análisis y a partir de ahí, una vez que tengamos un análisis, ver si tiene sentido tu tiempo, cuánto tardarías, o sea, eventualmente sí que se tardaría, no sé, una semana, 2 semanas, no tengo ni idea, pero bueno, creo que lo acabas de decir, 2 semanas para hacer un estudio muy completo y detallado. Y al final se trata de eso, de cuánto me vale, cuánto cuesta mi tiempo invertido en esto versus el potencial de ahorro que pueda tener, ¿no? Para ese contrato, para esa negociación. Exactamente, exactamente. Tiene que valer algo para ti, para la empresa. Exacto, es que a lo mejor tardas 2 semanas como puede tardar un par de días, al final depende un poco del mercado, la información, ¿no? Entiendo que si es un mercado Exacto. maduro, la información es más fácil. Cuando algo, un nicho que estás comprando solo, claro, en el caso estamos comprando solo si es un sole source, solo un proveedor que tenga ese tipo de producto respecto a un producto que haya en el mercado, encontramos, o sea, podemos ver la diferencia del should cost, es más difícil acceder a este tipo de información cuando un producto sole source, cuando decimos que solo un proveedor produce este tipo de producto, hay solo un fabricante de mercado, no sé, pregunto, tú que eres experto. Te tienes que ya meter también a un tema de negociación, digamos, porque si hay un proveedor que tiene el monopolio, sí puedes tener mejores negociaciones basadas en hechos, sí puedes decirle, a ver, me estás cobrando 100 euros, pero mi shoot cost model me dice 70, dependiendo de cómo manejes la negociación, el proveedor también te puede decir, Guillermo, felicidades por tu shoot cost model, buena suerte, ve a, ve a encontrar a quien te lo va a vender en 70. Exacto, estás pillado. Entonces tienes obviamente, nos encontramos muchas veces los compradores y nos gustan los hechos, nos gustan los números, entonces si no llegamos sin prepararnos a la mesa de negociación. Yo sería el comprador que diría, yo voy a ir a pelear los 70, porque si no vas a pelear los 70, no vas a lograr nada. Entonces mejor ir a pelear los 70 y si acabo en 95, bueno, son 5 que ya se ganaron, que no se hubieran ganado si no hubiera peleado mediante el shoot cost model, quizá. Muy bien. No sé si tus proveedores van a ver, ya te conocen. Ya me conocen y ¿sabes qué? Yo soy 100% transparente, ¿eh? Sí, Y, me parece bien. y no, el otro día se reía un proveedor porque uno de los posts que puse fue de compras y behavioral psychology, que es otro de los temas que me gusta mucho, que fue mi minor en mi maestría, y, y dijo como, estás aplicando estos trucos con nosotros, ¿verdad? Y yo, bueno, ahí está en LinkedIn. Sí, no, al final, Ellos también lo hacen. sí, al final está bien.
Al final yo creo que nos estamos profesionalizando muchísimo los compradores. No solo, Así es, no solo compradores que trabajan en grandes empresas, pero también de las pequeñas y medianas. Hay un cambio, hay una tendencia a que el trabajo de compras se pueda eh, ver como un trabajo estratégico y no como el pasapedido, ¿no? El trabajo administrativo que al final no aporta ningún valor. claro. Y viene mucho de las personas y de la curiosidad y de querer llevarlo al siguiente nivel desde cualquier nivel de empresa, cualquier tamaño. Sí, sul cost decimos, nos está demostrando este método, el sul cost, que al final podemos investigar e ir más allá del simple precio, ¿no? Entender exactamente lo que hay detrás. Me parece una metodología muy, muy, muy interesante. Exactamente. Cuando llegas a una negociación con un proveedor, seguramente te habrá pasado, ¿cómo se quedan cuando llegas ahí con un estudio de should cost? Le dices, bueno, no estamos hablando del ejemplo de monopolio, libero Ujú. mercado. Un mercado normal. Claro, a lo mejor Em, es un mercado tensionado, a lo mejor hay mucha demanda, entonces, claro, el precio está por encima de lo que debería costar, ¿no? Que el should cost model al final te puede decir, indicar. ¿Cómo se queda el proveedor cuando tú le dices esto debería costar esto? ¿Cuál es, cuál es su uf, reacción? a ver, te encuentras con todo tipo de proveedores, claro, ¿eh? Proveedores, vendedores de la vieja escuela, vendedores de la nueva escuela, y obtienes todo tipo de reacciones. A mí, sinceramente, como lo reciban, no me cambia mi perspectiva. Sí, A mí así se queda, ¿no? no, y es a donde voy. Mi idea y mi manera de trabajar siempre es transparente. Y, y no es como que llego yo a la mesa de negociación y tiro las gráficas y digo, aquí está mi shoot cost model y vamos a negociar. Yo creo que se tiene que manejar desde el principio. Vale, Un proveedor va a saber qué tanto sabes de tu negocio, de tu producto, desde los documentos de licitación que envías, ¿vale? Entonces, si mi RFQ es simplemente necesito 300 libros, el proveedor va a decir, nada más quiere libros, no sabe ni, o cuadernos, no sabe ni qué está comprando, vamos a decirle que cuestan 20 euros cada uno y punto. Pero si yo, desde el template de la licitación que le estoy mandando un Excel que dice, necesito libros, cuadernos con este tipo de papel, con esta tinta, papel virgen, con este todas gramaje, las sí, especificaciones y con, digamos, y si ya le metes aún así después fórmulas, a ver, este es el precio del papel, materia prima, le metes una fórmula para que te dé el peso total del cuaderno, cosas así, desde ahí el proveedor sabe que va a llegar a una mesa de negociación en la cual se va a encontrar alguien que sabe lo que está comprando. Entonces, Shoot Cost Model no es algo que haces una semana antes de ir a la negociación, se hace desde antes de que tú lanzas tu licitación, ¿vale? Y de esa manera no va a haber una reacción de un proveedor sorprendido, porque sabe a lo que se va, a lo sabe que se con va a quién se va. enfrentar, no queda, no queda como la cara, digamos Exactamente, aquí, como el gatito. queda bien Entonces, preparado. y para mí la otra parte es la transparencia, y es decirles, no es tirar el precio y decir, este es mi shoot cost model, y a ver cómo le haces, pero me lo vendes a este precio. Obviamente, si como tú entregas el mensaje, es como vas a recibir la respuesta. Entonces, si tú llegas arrogante y le dices, yo soy la persona que más sabe de cuadernos, y esto es lo que cuesta el cuaderno, y esto es lo que te voy a negociar, te vas a topar con una pared. Eso es un error. Muchos compradores cometen este error. Claro. Entonces, yo de hecho lo hago al revés. Yo llego como la persona que no sabe nada. Exacto. Yo llego y digo, eso es lo que yo sé, eh, ilumíname, dame No, una clase. se puede aprender, o sea, al final los mismos vendedores, proveedores son un mercado de conocimiento, ¿no?
Claro. Y el desbalance que ves en compras es, tienes compradores que hacen una categoría 2 años, y yo me incluyo entre ellos, ¿eh? Una categoría 2 años, saltan a otra categoría otros 2 años, otra categoría otros 2 años, contra proveedores que llevan 25 años vendiendo el mismo material. Entonces, Claro, es que quién mejor sabe de su producto, de su, claro. exacto. Entonces yo llego y les digo, esto es lo que yo creo que cuesta. Si tú tienes otra opinión, vamos a Por favor, discutirlo. exacto, tú puedes hacer una estimación, ¿no? Al final, una valoración y dice, oye, yo creo que es esto, pero ilumíname, a lo mejor estoy equivocado en esto, o me falta algo, no estoy considerando algo. Al final se basa en una relación de partnership, ¿no? Al final que te puede ayudar en decir, oye, mira, yo tengo un coste, haces un break cost down, ¿no? Al final se trata de Ujú. hacer un desglose del coste, entender la estructura de coste Así es. de una forma, yo creo, general y al final te deja entender un poco cómo funciona también su estructura, ¿no? Así es. Y otro tema que puedes como ¿Sí? meterle aún más es un shoot cost model no debe ser algo que lo haces para la negociación y se acaba ahí, porque es conocimiento. Entonces, cuando tú estás negociando con los proveedores y como te decía, vas a platicar con ellos. Entonces, tal vez en mi shoot cost model yo digo que la máquina que hace cuadernos eh, utiliza 2 personas, pero después de platicar con los 4 proveedores con los que negocié, me dijeron que utilizan 3 personas. Entonces, tal vez utilizan 3 personas, todos. Yo actualizo mi shoot cost model. Entonces, toda esa información que me están dando durante la negociación, obviamente le tienes que poner cierto nivel de, ¿Quién cubre eh, las vacaciones? El tercero. tiempo. Y entonces ya se convierte en un shoot cost model más fuerte. La siguiente negociación va a llegar más fuerte y más fuerte y más fuerte. Sí, muy interesante. Vamos a los ejemplos. Tenemos dos ejemplos que hemos preparado, pero bueno, si quieres comentar algo más, perfecto. El primer ejemplo voy a compartir, que yo creo que soporte visual nos va muy bien. Es el ejemplo de packaging. Lo que la gente se olvida de modelar, ¿no? El packaging, las cajas, los envoltorios, los botes, representan hasta el 40% del costo de un producto de alimentación. Eh, Al final, claro, entiendo yo que cuando alguien está comprando un producto en el sector de la alimentación, podemos hablar de, no sé, se me ocurre un producto como, bueno, tiro para casa, Ketchup. jamón, un paquete de jamón. Al final entiendo yo que el envasado pueda tener hasta un 40, no sé si es un 30 o un 20, lo que sea. Y al final, cuando intentamos aplicar el Should Cost Model, la gente comete muchos errores, ¿no? Esta es la pregunta que un poco que estamos formulando. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente, ¿no? Al intentar calcular lo que vale un envase de jamón, por ejemplo. Uy, los errores más comunes. Sí, no sé, ¿te ocurre alguno o que tú mismo quieras compartir en tu experiencia? No sé, Yo en creo que general. el primer error que la gente, y no me voy a ir tanto 100% como al packaging, sino al modelar un shoot cost model, ¿Sí? es eh, darse por vencido muy rápido, ¿vale? Es simplemente eh, pensar cómo voy a modelar cuánto cuesta este empaque y empezar a pensar, necesito salarios, necesito maquinaria, necesito información de la maquinaria, y empiezan a pensar como todo lo que se necesita y al final dicen, no, ¿sabes qué? No voy a gastar el tiempo, es mucho, no tengo el expertise, entonces se dan por vencidos y no lo hacen. Entonces, ese yo creo que es de los errores más comunes de la gente que no quiere invertir el tiempo. ¿Sí? Yo lo que recomiendo es empieza pequeño, empieza con un cost breakdown, empieza nada más imaginándote el proceso, ¿vale? ¿Qué se necesita? ¿Qué tecnología utilizas? Ese es uno de los errores más comunes que yo creo que existe. Otro de los errores más comunes es
no tener la información. Yo diría, no la información para tu shoot cost model, sino de lo que estás comprando, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahorita dijiste un envase, digamos, un tray plástico donde Sí, pones el jamón, pero si el comprador dice, a ver, estoy comprando esto, y va y le pregunta a su equipo de R&D, sí, como, sí, ¿cuál es mi desarrollo, sí. especificación? Y aquí estamos hablando ya de empresas grandes, ¿vale? Y hay muchas empresas grandes que Sí, claro, tampoco están. investigación, claro, muchas empresas tienen, mediana grande tiene un departamento de investigación y desarrollo, pero las pequeñas no creo que, a lo mejor van a consultoría a hacer o van a externalizar este tipo de servicio. Y entonces ¿cómo puedo yo saber las dimensiones, el grosor, Sí, el material, la receta para llegar a ese material, la tecnología? Entonces, yo creo que uno de los errores es asumir también esas especificaciones, asumir que lo conoces o que simplemente puedes agarrar una regla y decir, bueno, pues este es eh, un tray de 10 por 10. No, porque hay muchas cosas detrás de las cuales quizá también necesitas apoyo interno. es interesante. Otro ejemplo que también es muy curioso es el ejemplo de un preparado de fruta para yogur. ¿Vale? Vuelvo a compartir porque creo que hay un par de comentarios que me gustaría hacer. Cuando compramos un preparado de fruta para un yogur, parte del precio es la fruta, ¿no? Y Ujú. parte es lo que cobra el proveedor por procesarla. Entiendo yo que hay que separar, ¿no? Lo que es la parte del proceso de la parte de la materia prima, ¿no? De la fruta. Claro. Eh, bueno, yo no he hecho esta categoría Ah, y no vale, sé cómo, vale, cómo voy para poner, funciona, es un ejemplo. pero Sí. como me gustaría tomarlo es cómo lo pensaríamos, ¿no? Ujú. Eh, a final de cuentas, l- esta empresa es una empresa, digamos, que procesa la materia prima y tú quieres que te entreguen un puré, Sí, ¿vale? Un puré que va a ir en tu yogurt. Eh, ¿Qué quiere esa empresa? Esa empresa, como todas las demás empresas, quieren generar, ¿vale? Entonces tiene que haber una ganancia para ellos. claro. Y esa ganancia tiene que venir de unas actividades que van a hacer por ti. Ahora, para tú llegar a ese puré necesitas procesarlo y necesitas la materia prima. Entonces las puedes separar. Exacto. La materia prima, ¿la compras tú o no la compras tú? Porque también se la puedes enviar al proveedor. Si tú la compras, quizá puedes obtener precios mejores, ¿vale? O tú puedes mantener ese control de lo que llamaríamos upstream, Ujú. ese control de la materia prima. Puedes negociar tú tus fresas, por ejemplo. Pero estás gastando tiempo, estás gastando quizá también personal, porque tienes a alguien que esté manejando las negociaciones con ellos, necesitas a alguien que se conecte con tu, eh, con tu proveedor de logística para llevar las frutas de donde las tienen a otro lugar, estás viendo la parte de invoices, estás tú también eh, financiando Ocupado, sí, el ocupado plazo. con tareas más, sí, con otras tareas. Y no es quizá tu tarea principal, ¿vale? Quizá tus yogures es 2% de todo lo demás que haces. Entonces, quizá no quieres gastar ese tiempo, pero si tú le das esa tarea a alguien más, te va a cobrar por hacerla. Claro. Entonces, ellos van a comprar la fruta, tal vez tú la conseguías en 5 kilos, ellos también la consiguen en 5 kilos, pero te van a cobrar 6 por el trabajo que les cuesta. Entonces, esa parte es una parte que ya tienes tú también que decidir, ¿la compro o la compran ellos? ¿Y cuánto estoy dispuesto a pagar? Y la otra parte es el proceso. A final de cuentas tienen que convertir esa fruta en un puré. ¿Y qué pasa? Al final de cuentas es una cocina. Son personas y es proceso. Es procesar la fruta y hay personas que necesitan hacer el proceso. Tienes que pagar esos salarios y tienes que pagar esa maquinaria. Y entonces tú basado en eso, llegas al cut cost y de ahí te vas al shoot cost, ¿vale? Tienes que meter ya tus volúmenes, tienes que meter eh, cuántas órdenes vas a hacer,
eh, y empiezas ya a meterte a temas más a detalle de la categoría. Y como te digo, no conozco mucho esta No, categoría, no pero te sí es preocupes. Por ejemplo, o sea, cuando tenemos un incremento de precios, el proveedor nos dice, mira, ha subido el precio de la fruta. Claro, hay que vigilar, ¿no? Entiendo que ahí el precio de la fruta hay que considerar el precio total. No hay que considerar a lo mejor el precio de su proceso, ¿no? Del producto que estaba procesado. claro, 100%. Y esa es una parte más comercial en la cual si tú tienes un buen shoot cost model, durante la negociación tuviste que haber llegado a un, digamos, a un buen cost breakdown para decir, esto es lo que me estás cobrando por la fruta, esto es lo que me estás cobrando por el proceso, este es el total. Si mañana las fresas suben, tú esperas que las fresas suban en la parte de la materia prima. Y como lo comentamos al principio, la materia prima ya lleva un margen. Sí, Entonces, dentro de la materia prima, tú esperas que el 10% vaya solamente sobre el precio de la fruta, no que vaya otro 10% al margen. perfecto. Eh, te voy a... Vamos a... O sea, los ejemplos creo que han quedado muy claros. Y bueno, vamos a la parte de la inteligencia artificial que veo que te encanta, estás ahí, que creo que puedes aportar muchísimo al canal. Claro, Gracias. por ejemplo, se habla mucho, ¿no?, de inteligencia artificial en procurement, pero hay una brecha enorme, ¿no?, entre el discurso y la realidad. No sé si es, bueno, también se ha puesto mucho de moda, ¿no? Al final estamos al comienzo de una nueva era, seguramente la inteligencia artificial va a cambiar la forma de trabajar, ya lo está cambiando. ¿Tú crees que la IA te está ayudando para, para el should cost model o falla con estas alucinaciones que a veces, ¿sabes? Hay que vigilar y ver siempre un poco la origen, la fuente de los datos? ¿Qué opinas al Claro. respecto? Eh, como lo comentábamos, creo que es una fuente súper buena para encontrar información, siempre y cuando sepas buscarla. Como Sí, cualquier herramienta, es algo que siempre que tú la utilices de la manera correcta, vas a llegar a buenos resultados. El problema es que si tú no conoces bien tu categoría, por ejemplo, y tomas todo lo que te dice la inteligencia artificial, buena suerte, ¿vale? Y si no sabes utilizar la inteligencia artificial, bien, también. O sea, no solamente es el riesgo que veo hoy en día es personas que no saben utilizar la inteligencia artificial haciendo shoot cost models con inteligencia artificial en categorías que no conocen bien. Ese es un riesgo gigantesco, es ¿vale? decir, no puedes pedirle a una IA, dime el precio de mercado de un envase de jamón, Lo puedes hacer, ¿vale? pero Sí, buena suerte, bueno, ¿vale? hay que, o sea, si conoces lo que está, ya te entiendo, si conoces el producto, lo que estás manejando, ya sabes rápido si lo que te está diciendo la IA es correcto o no. Tienes que tener ese El juicio. background, sí, También es ese juicio. Un poquito de, a ver, normalmente, no sé, yo esperaría un 50-50% entre materia y conversión, digamos, y la IA me está diciendo 80-20. Algo está mal, sí. ¿vale? Eh, pero también es cómo utilizas la herramienta. Hay gente que dirá, dime el shoot cost model de un envase de jamón, y hay gente que se irá más a detalle, que utilizará prompts mejores, que utilizará follow-ups, que sabrá cómo hacerlo, ¿vale? Yo veo eso más como eh, darle superpoderes a un comprador. Reduce muchísimo el costo, el tiempo, la inversión de hacer un shoot cost model. Sí. Sí ayuda muchísimo. Si lo sabes usar y si sabes de la categoría, pero hay riesgos. Me voy a compartir la pregunta, porque bueno, estamos hablando de ella, pero bueno, la pregunta era, la que te voy a hacer ahora es esta. Se habla mucho de agentes, ¿no?, de inteligencia artificial que en futuro podrían monitorear precios en tiempo real y hasta negociar con proveedores de forma automática. A lo mejor
lo están haciendo ya. Mejor algunas empresas ya lo están implementando, ¿eh? Están intentando mirar si era mejor con alguna teléfono, ¿sabes? De estas llamadas automáticas que te enteras que es una IA que te llama y te dice, te da un par de argumentos sobre la oferta que tú has enviado como proveedor. Mejor ya está pasando, no lo sé. Pero bueno, llegaremos a esto. Ya tenemos taxis sin conductores, es una realidad ya en Estados Unidos, en alguna ciudad en Europa. ¿Tú crees que todo esto te está generando preocupación o entusiasmo? Aunque eres un gran amante de la IA, sé que te gusta. ¿Cómo lo ves? A mí me genera muchísimo entusiasmo, obviamente. Son las dos, ¿eh? Son Vale. las dos. A mí me genera muchísimo entusiasmo desde la parte de apoyar al comprador. Vale. Yo siento que yo estoy un poco más cercano yo a la inteligencia artificial hoy en día. Es mi día a día, lo manejo mucho y estoy muy cerca de la industria, digamos, y veo de primera mano lo que está pasando. Después veo lo que está pasando en las empresas grandes y veo que hay una brecha, digamos, unos 2 años. Y de empresas grandes a empresas pequeñas y medianas, ¿Sí? otra brecha de otros 2 años, ¿vale? Digo, entonces, si yo veo también cómo va la curva exponencial en este tema, junto a las brechas que hay entre empresas, entre realidad, empresa grande, empresa mediana y pequeña, esa es la parte que me genera un poco de los dos. Ansiedad, preocupación. Preocupación, sí. Me emociona mucho porque también hay muchas cosas que no tienen mucho sentido en lo que hacemos día a día. Muchas Sí, el partes. trabajo que no aporta valor al final, valor añadido. O sea, todo el Por trabajo que... ejemplo, esa parte que yo decía de ir a llamar para ver cuánto cuesta un almacén, para ver cuánto cuesta el metro cuadrado. Eso toma tiempo y no es tanto valor añadido. Si en ese entonces yo hubiera podido preguntarle a algún LLM cuánto cuesta el metro cuadrado y me hubiera dado con fuentes y todo, Claro, hubiera ahorrado muchísimo tiempo. muchísimo, sí, de llamar, hacerte, o sea, preguntar. Que es un tiempo Sí, que sí. es no añadido, es el valor no añadido, ese tiempo gastado. Esa es la parte que me entusiasma mucho. Pero me preocupa también dónde va a acabar esto. Bueno, Sin ser yo creo que alarmista. al final nos adaptaremos a utilizar nuevas herramientas. Yo creo que aquí el debate está en las personas que lo van a utilizar, formarse, porque al final puedes tener un mejor Ferrari, pero si no tienes un buen conductor. Claro, Yo creo que claro. el debate está ahí entre la formación, tener un equipo con a lo mejor que haya un cambio, ¿no?, de actitud, un cambio de que le guste el cambio, ¿no? Al final, que el cambio sea su reto, su día a día, en lugar a lo mejor de compradores que dicen, no, no, yo esto no lo... o hacen las consultas muy simples, ¿no? Al final hay que ser, hay Claro. técnica, hay que ser específico, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es como lo comentábamos de la parte de curiosidad de Shoot Cost Model. Yo creo que ahora viene la parte de curiosidad de inteligencia artificial. Entonces, Claro. quizá en 10 años vas a estar entrevistando al Guillermo de la inteligencia artificial en el futuro. Mejor una Mariana Robot. Perfecto. Muy bien, Guillermo. Llegamos a la última pregunta. Antes de hacer, bueno, de finalizar la entrevista. Si alguien nos escucha ahora y quiere empezar a usar Schultcost en una empresa la semana que viene, ¿cuáles son las 3 primeras cosas concretas que le dirías? La primera cosa que le diría es que empiece, ¿vale? Que empiece, que no lo vea como una cosa que va a tomar muchísimo tiempo, que no tiene información, empieza, ¿vale? Abre tu Excel y empieza a poner tus pensamientos, lo que has visto. La segunda es que sea curioso, que busque por todos lados. Ahora ya tienes la inteligencia artificial, empieza a buscar todo lo que puedas.
y métele juicio a esa información. Y la siguiente que le recomendaría es que platique con sus proveedores. Ya que tienes esa información, ya que te sientes con un poco de herramientas, de conocimiento sobre la categoría, platica con los proveedores. Platica y no que sea una negociación, que no lo tomen como esta persona va a venirme a pedir descuentos, ¿vale? Si le doy la información, que no lo tomen así, que sea más una cosa educativa para ti, que lo tomen como educación. Y ya tal vez hay un extra tip, sería que busquen a los proveedores que quieren entrar a su negocio. Esos proveedores que tienen el hambre y el deseo de entrar a tu empresa, quizás son los que te pueden ayudar a obtener toda la información que necesitas, porque son proveedores que no pierden nada y que ganan todo al ganar tu confianza. Sí, los partners, básicamente. La confianza que se crea, ¿no? Al final. Exacto. Muy bien. Pues Guillermo, hemos llegado al final de la entrevista. No sé si quieres añadir algo más. Yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has enriquecido. Ha sido una entrevista muy amena. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, Mariana, por la entrevista, por tomarte el tiempo, y espero que a la comunidad de Procurement Lovers que has creado le parezca un tema interesante. Cualquier cosa, duda, pregunta, igual estoy ahí en LinkedIn. Si quieren mandar un mensaje, Sí, este tema es uno de los que me apasiona y con mucho gusto platicamos. sí, al final yo te veo bastante activo en LinkedIn, yo también, me encanta, es una herramienta fundamental para conectar profesionales de compras, de ventas o todos profesionales que, bueno, que estén activos. Muchas gracias. Exactamente. Hasta luego, chao Guillermo. Muchísimas gracias, Mariana.